Dando inicio a este ciclo de programaciones, el cual damos por nombre Bienestar y Salud, estamos con la licenciada Juana Raquel Mareco Rolón. Ella es especializada en psicología. Va a estar abriendo prácticamente el telón del programa en sí, como punta de lanza para derretir el hielo entre los televidentes y nosotros aquí desde el canal. Hacemos esta primera entrevista con la licenciada en forma grabada por compromisos que ella tiene para poder estar en el programa. Y como hemos estado pasando ya en Zócalo, avisando a los televidentes que nuestro primer enfoque, licenciada, iba a ser sobre un tema bastante candente, un tema bastante preocupante acá para nuestra comunidad, y no solamente para la comunidad en sí. Gran parte de la región en sí, del Alto Paraná, Itapúa y gran parte del país, y Latinoamérica inclusive, está padeciendo de esta enfermedad bastante dramática realmente cuando hay un desenlace no deseable. El tema entonces que vamos a enfocar hoy es depresión y suicidio. Y la primera pregunta, yo preparé juntamente con la licenciada 9 preguntas, tratando de que nuestro lenguaje, que no usemos palabras muy técnicas para que los televidentes puedan tener una fácil comprensión de lo que estamos hablando, licenciada. Entonces, la primera pregunta que yo estoy haciendo acá a la licenciada es sobre cómo está la salud mental en nuestra ciudad, en nuestra región y en nuestro país, licenciada. Respondiendo un poco a esta interrogante de la salud mental, ¿cómo está actualmente en nuestra ciudad de Santa Rita, en la región y a nivel país incluso, doctor? Existe un alto número, si vamos a hablar de cifras, si vamos a hablar de números estadísticos, en realidad es una época en donde el índice arroja una cifra alta en cuanto a casos relacionados a suicidio, pero con un antecedente de enfermedades mentales, en este caso de depresión, ¿verdad? Tal cual como estábamos diciendo con el doctor en el transcurso de la preparación de este programa y de qué manera poder llegar también con mejor alcance a la teleaudiencia, ¿verdad? Tenemos que entender que la depresión es una enfermedad tal cual como podría ser la diabetes, como podría ser algún tipo de enfermedad cardiovascular, y que el padecerla no es o no debe ser ningún tema tabú. Cualquier persona puede padecer depresión y por ende la consecuencia de una depresión no tratada puede desencadenar en un suicidio. Las cifras son altas, doctor. El número es bastante alto en nuestra ciudad. Estamos en el mes de abril, prácticamente terminando, y a principios de año ya tenemos registrados casi 6 a 7 casos de suicidio en la ciudad nomás de Santa Rita. Y ahora vamos a hacer una pregunta en sí para que la gente entienda realmente esta problemática bastante preocupante. ¿Qué es la depresión? La depresión en sí, como decíamos, es una enfermedad. Está categorizada dentro del grupo de enfermedades mentales, pero sí también tenemos que tener en cuenta que existen tipos y tipos de depresión. De ahí que la depresión clínica es la más severa, la que tiene rasgos y consecuencias a nivel físico, y por ende podría desencadenarse o tener como consecuente un suicidio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es en sí la depresión? Es un estado de tristeza, de pena, de angustia. ¿Qué es exactamente? La depresión es un estado anímico bajo. ¿Qué quiere decir eso? La persona que padece depresión constantemente está dentro de un humor bajo. Tiene una tristeza muchas veces sin ningún motivo aparente.
Es aquella persona que constantemente está con un humor alterado, pero descendiente, es decir, hacia el nivel más bajo del humor. Penoso, triste, angustiado, muchas veces con abscesos de llanto constantemente, llanto fácil. Muchas de las personas tienen una depresión más bien disfrazada, que es a través de enfermedades constantes, ¿verdad? Dolores de cuerpo, dolores de cabeza. Muchas veces ni siquiera pueden explicar bien sus síntomas, porque son más bien del tipo somatopsíquicos, ¿verdad? Porque está primero en el cuerpo el malestar y por ende termina en el aspecto más bien emocional, ¿verdad? Entonces, una depresión tiene características muy difusas. Pareciera que la persona está enferma o se siente mal nomás, pero en realidad lo que sí está afectado dentro de una depresión es el humor. La persona, ni por más que intente, muchas veces no puede estar ni alegre ni disfrutando, porque justamente lo que le acontece es que no tiene la capacidad de disfrute, ¿verdad? No tiene la capacidad de poder sentirse bien, apreciar algo y sobre todo esto, ¿verdad? De encontrarle otra vez el sentido y el placer a las actividades o a la vida. Más o menos respondiste a la tercera pregunta que yo tenía preparada, pero igual voy a hacer esta pregunta para que el entorno familiar, el entorno social del individuo que está padeciendo esta enfermedad tenga un poco más esa capacidad de percibir o de percepción hacia una persona que está yendo hacia ese trastorno, ¿verdad? La tercera pregunta que estamos preparando nosotros dice, ¿cuáles son las características o indicadores que presentan las personas depresivas? Estas personas que sufren, padecen este tipo de trastorno, son esas personas generalmente con una postura ensimismada, llamamos nosotros, ¿verdad? Así como muy en sí mismo, constantemente, posturalmente están como muy apretadas, como en sí mismos, como siempre defendiéndose, parece, del medio ambiente. Entonces, tienen la presencia corporal incluso de una permanente vigilia, de un permanente cuidado de sí mismo. Está a la defensiva, pero como retraída, ¿verdad? Como cuidando algo que le pudiera, temerosa. El temor está muy presente dentro de la depresión, ¿verdad? Entonces, características físicas engloban desde la postura, desde como decíamos hace rato, los dolores. Parece que la persona primero tiene los síntomas somatopsíquicos y después los que afectan a las emociones. Son personas muy retraídas, ¿verdad? Son personas que están constantemente muy aisladas de los demás, no son sociables, o por lo menos procuran más el aislamiento, ¿verdad? Prefieren estar solas, evitan luego el contacto con otras personas, están encerradas, muy encerradas. Como también el llanto es muy fácil para las personas que están depresivas, entonces constantemente también están con una especie de desespero, ¿verdad? En cuanto al lamento, al llorar, ¿verdad? Eso en cuanto a características físicas. Por otro lado, hay también características emocionales, aquellas personas que pueden estar desde un estado angustioso a un estado ansioso permanente, ¿verdad? Como que siempre algo están esperando, como que algo tiene que ocurrir, no ocurre nunca y tampoco la persona puede determinar muy bien qué es, ¿verdad? Entonces, estas son características muy claras. Puede acontecer primero la ansiedad y luego la angustia, o viceversa, no es una regla, ¿verdad? Pero sí está muy presente dentro de las personas depresivas desde su aspecto en cuanto a lo físico, la postura, los gestos, ¿verdad? La cara de una persona depresiva justamente tiene características así muy de susto, sufriente, ¿verdad? De mucho dolor, sin poder expresarlo también libremente, ¿verdad? Entonces, como evitan el contacto con los demás, lo sufren muchas veces solas o solos, ¿verdad?
evitando siempre. Licenciada, y para que el hecho de que una persona que haya tenido una infancia aparentemente normal, una adolescencia aparentemente normal, y después de la adolescencia, a los 18, 20 años, un poquito más de repente, presente rasgos como lo que estabas describiendo, mucha gente dice que ¿por qué fulana o mengano, por qué va a ser depresivo si en su familia nadie es así? ¿Acaso es o no es hereditario el ser una persona depresiva? La depresión también tiene un factor hereditario. Existe un factor hereditario dentro de la depresión, pero es un factor, ¿verdad? De hecho que para que podamos diagnosticar una depresión tenemos que revisar muchos factores, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que no siempre es porque su abuela o su mamá o su papá es depresivo, él también va a ser depresivo, ¿verdad? Pero bien sabemos que el modelo ambiental tiene una gran influencia en la imitación, ¿verdad?, de conductas. Eso es también muy real y muy verificado dentro de lo que son los pacientes que presentan este tipo de trastornos, ¿verdad? Si bien es cierto que la herencia también juega un papel preponderante, dentro de la depresión tenemos que ir viendo como una especie de sorteo, por decirlo así, en dónde estuvo o quién padeció de depresión para que podamos decir que es una depresión heredada, por decirlo así. El ambiente tiene mayor influencia.